que pueda llegar a más gente. Nada más de momento por mi parte, sin más dilación voy a dar paso a la primera ponente, Sonia Barrondo, de la Asociación de Desarrollo Rural de Gorbea, que nos va a explicar un poco la iniciativa que han hecho en la zona del Gorbea. Sonia. Hola, Egunon, buenos días. Lo primero, pues agradecer a Damiana y a la parte que organiza las jornadas por contar con este proyecto. Y lo segundo, bueno, que estoy yo, pero como ha comentado ella, un proyecto de cooperación son unas cuantas las personas necesarias para que siga adelante, ¿no? El papel mío es un poquito, ha sido en su momento cuando empezó, fue el de la coordinación y bueno, pues hoy por eso vais a ver mi cara, aunque el contenido de la presentación es también del resto de compañeras y compañeros. Espero que estéis viendo ya la presentación, ¿sí? No, todavía no vemos. ¿No? A No. ver, un momento. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, Ahora sí. perfecto. Vale, pues el proyecto Gorbeiago es un proyecto que se financió con la medida 16 en el año 2016 y que ha ido cambiando un poquito de nombre según han ido pasando los años también, ¿no? Hoy os he puesto aquí y el paisaje de Gorbea, ¿no? Porque lo que veíamos, y es lo que habitualmente cuando hablamos de ese tema a la hora de compartir solemos transmitir o querer transmitir, es que quienes estamos a lo largo del año, hemos estado y seguimos estando en el monte, nos encontrábamos a lo largo del tiempo o del ciclo del año allí haciendo diferentes cosas, ¿no? Y este proyecto fue un poco el punto de encuentro de algunas de esas personas y organizaciones. Como proyecto de cooperación tuvo unos socios, que son los que veis ahí en la barra de abajo, la Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde, que es en la que yo trabajo. Nuestra comarca, nuestro marco de actuación territorial es Arratia y Alto Nervión en Vizcaya. Luego la Cooperativa de Servicios Agroganaderos Lorra, Neiker, y varias asociaciones de ganaderas y de ganaderos. La ICHINA, que es la Asociación de Ganaderas y Ganaderos de Orozco, Gorpeyas de Ceanuri, Basobaz de Ubide y Upeco Lupecha de Areacha. ¿Dónde estamos? Pues nosotros solemos decir que Gorbea está un poco en el centro de todo, ¿no? Cuando empezamos a intentar hacer un poco esto de, vale, vamos a hablar de dentro, pero vamos a hablar hacia afuera, y por eso le preguntaba antes a Damiana que quiénes ibais a estar ahí al otro lado, solemos intentar transmitir eso, ¿no? Que Gorbea tiene su vertiente cantábrica, que este es el paisaje un poquito que vemos a diario, que tiene la parte un poquito más alta, que comparado con otras zonas pues no es tan alta, pero para nosotros lo es, ¿no? Tiene mucho de macizo montañoso en el que la actividad principal es el silvopastoreo, ¿no? Y luego tiene una zona interior que es la dedicada a estos grandes cultivos y es un poquito ese paisaje que os pongo aquí en esta diapositiva, ¿no? Pero todo ello a nosotros nos gusta decir pues, que es un paisaje agrario, que es un paisaje de una cultura, de la cultura del pastoreo, de la ganadería, que es la que ha hecho que este paisaje sea así, ¿no? Uno de los usos tradicionales es el pastoreo, eso lo tenemos claro, ¿no? Y los ecosistemas que se han conformado consideramos que son complejos, ¿no? Y que el factor humano ha sido siempre dinamizador de los diferentes procesos que se han dado, ¿no? Que esto no es, las cosas no están así porque sí, sino porque haya habido una actividad. En el caso de nuestra comarca, de nuestro entorno, el manejo del ganado en las zonas altas se circunscribe entre los meses de mayo y de octubre, que también hay algo de ganado en abril y hasta noviembre y diciembre, ¿no? Y hay una diferencia muy
muy notable entre los manejos en las dos zonas, ¿no? En los pastos de valle y en los pastos de montaña. En Gorbella, principalmente, el número de mayor de cabezas es el de vacuno, pero se pastorea vacuno, ovino y caballar. Estos datos son datos generales de todo el territorio de la CAP, ¿vale? Vamos a pasar un poco más rápido por estas diapositivas, pero esto es un poco el territorio sobre el que vivimos y actuamos a lo largo del proyecto, ¿no? Este es un poco el tema de la transparencia con las superficies y los hábitats de la directiva de hábitats en los que, predominantes en la zona nuestra, en Gorbella. Y este sería un poco el mapa de nuestro territorio, ¿de acuerdo? Unas 20.000 hectáreas más o menos. Y la división en superficies de los diferentes tipos de hábitats. Aquí hemos puesto unas cuantas fotos de qué es lo que tenemos, por si luego queréis hablar un poquito más en concreto. Pero un poco el proyecto nuestro, ¿de qué va, no? Pues pretendíamos elaborar un marco teórico que propusiese unos escenarios de manejo acordes con el potencial del territorio, ¿no? Con el potencial ecológico, pero también con las necesidades de las personas que los utilizan, ¿no? Y veíamos que ahí había un hueco, una laguna necesaria, ¿no? Una laguna necesaria. Aquí os he puesto más bien datos más que nada para el momento de las preguntas, ¿eh? Pero estamos hablando de unas 150 explotaciones ganaderas que realizan un uso compartido de la superficie de pasto común de Gorbella. Que los usos principales son el bovino, el ovino, y que hay un número importante de infraestructuras en el monte que son importantes para una correcta gestión. Este es un poquito el resumen de lo que hace referencia a las infraestructuras. Aquí un poco más números y acercándonos a las personas, ¿no? de 30 explotaciones a título principal y de 2.600 UGMs de ganado. Luego hemos preparado, aquí hay un par de transparencias que solemos utilizarlas cuando el público al que nos dirigimos es más la parte que nosotros decimos de la sociedad en general, ¿no? Que se pregunta y nos cuestiona a veces por qué hablamos tanto de la importancia de la ganadería en el mantenimiento de los hábitats y por qué es tan importante que sigamos poniendo en valor la actividad, ¿no? Entonces hablamos mucho de qué es la política agraria y de todas esas todos esos límites o contraprestaciones que hay que cumplir y que llenan un poco el contenido a estas preguntas de ¿y por qué se invierte el dinero en estas zonas para mantener el paisaje y la actividad, ¿no? En la zona nuestra ponemos mucho énfasis en los contratos agroambientales como una actividad, digamos, voluntaria por parte de quienes los asumen, ¿no? Que en nuestro caso, en la parte de Vizcaya, son las asociaciones de ganaderas y de ganaderos. Estas os la voy a pasar, ¿no? Pero un poquito, ¿qué queremos decir? Porque que los objetivos que hay generales de conservación de hábitats y las necesidades que supone el aprovechamiento ganadero de los mismos, pues que al final tiene un equilibrio que es frágil, ¿no? Y que la correcta gestión del aprovechamiento es primordial para conservar ese equilibrio. Y de eso iba también este proyecto, ¿no? De que al final cuando no hay una manera conocida o una guía o lo que muchas veces se llama planes o planificaciones
para que los diferentes agentes se coordinen, no se pisen y aprovechen al máximo tanto los recursos que tiene el territorio como los que pueden venir por medio de ayudas o de otros proyectos, pues las cosas se suelen complicar, ¿no? ¿A dónde queríamos llegar con este proyecto? Pues a que al final el territorio Gorbella tiene actividad desde diferentes entidades, ¿no? Tanto desde, ahí pongo desde el Gobierno vasco, desde ambas diputaciones, porque Gorbella a nivel territorial es compartido entre Álava y Vizcaya. Las asociaciones de personas ganaderas tienen su ámbito de actuación, reciben los fondos europeos que invierten en el territorio, y luego los ayuntamientos, y en el caso de las juntas administrativas de Álava, son los propietarios de ese monte, ¿no? Con todo esto y con todo este mapa de agentes, pues de ahí viene la propuesta que hicimos y de donde salió un poco el proyecto, ¿no? Dar respuesta a esa necesidad de comunicación y de coordinación mediante la participación de diferentes tipos de agentes. En su día el proyecto le llamábamos aquello de hay que buscar un modelo de gestión, pero un modelo de gestión basado en el conocimiento y en la innovación. Y en nuestro caso la innovación, ¿dónde estaba lo más importante de la innovación? Pues para nosotros en la parte social, en la parte de conseguir que sin pensar en crear una nueva entidad fuésemos capaces de trabajar con esa orientación al mejor funcionamiento del pastoreo y el mantenimiento de los hábitats en Gorbella. Claro, ¿esto cómo lo llevas de lo teórico a lo práctico? Bueno, pues se propusieron 4 acciones concretas de control de lecho, de juncos, de cardo y del papel de los polinizadores, que con la parte, digamos, de investigación de Neiker, de seguimiento que hace la cooperativa Lorra, pero con la parte imprescindible de las personas que tienen allí su ganado, se consiguiese integrar de alguna manera esa actividad investigadora y de mejora de las zonas de pasto, ¿no? Aquí al final se trataba de que las asociaciones de ganaderas y ganaderos consideraran como suyo también esa parte de aprender y de integrar en su día a día, en sus planes. Claro, todo se llama plan, pero al final cuando una asociación como China o como Gorbellaspi presenta su plan de acción anual, pues ¿en qué se basa? Podríamos decir, en aquel momento, en el 2016, cuando empezamos con el proyecto, ¿no? Pues ¿en qué se basa? Pues depende de las personas que están en la Junta. Y si cambia la Junta, pues ¿cómo establecer ese hilo conductor para que esa orientación que teóricamente tenemos todas las partes al final se lleve a lo práctico, ¿no? Y bueno, esa fue la propuesta que se hizo. Las personas ganaderas acompañaban a las técnicas y técnicos de Neiker a realizar las diferentes tareas en el monte. Y claro, todo esto ¿por qué? Porque al final todas las partes, tanto la parte, digamos, municipal de propietarios del terreno como la parte de asociaciones, necesitaban esa mejora de comunicación, esa mejora de apoyo, y luego la parte más técnica necesitábamos que todo lo que a veces teorizamos y creemos que es tan práctico llegase de verdad al territorio, se integrase en ese día a día, ¿no? en este triángulo. Y luego, claro, pues como ambición no nos falta, pues decíamos, pues esto igual hasta le sirve a alguien fuera de Gorbella, ¿no? Y esa fue la propuesta que hicimos a la medida 16 y fue la propuesta pues, que se nos aprobó. Como proyecto duró 2 años, de 2016 a 2018, pero hoy, 3 años después, pues 3 años después seguimos queriendo mantener un poquito la llama que le llamamos, ¿no? De todo aquello
Ahora mismo hay en funcionamiento lo que llamamos el Foro de Pastos de Gorbella, que se reúne 2 veces al año y que, bueno, pretende ser un poco ese hilo conductor de todas estas personas y organizaciones para poder seguir caminando juntas y juntos en la mejora de la gestión de los pastos aquí, en Gorbella. Y esto es lo que os había preparado. No sé, creo que me he pasado un poco de tiempo, pero bueno. Nada, vamos bien, es que ricasco, Sonia. Vale. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? Vale, bueno, pues si no tenemos preguntas, luego habrá ocasión también después, si no. Gracias, Sonia. Pasamos al siguiente ponente, Lucio García, de la Fundación del Centro Tecnológico de la Carne de Galicia, que está hoy en sustitución de Elisa Alonso, que no puede estar, que nos hablará del proyecto Extrapasto. Adelante, Lucio. Sí, ¿se ve ya la presentación? Sí, se ve. Sí, vale, pues buenos días. Nada, dar las gracias por la invitación al INTIA y bueno, vamos a tratar de explicar un poco la presentación que ha hecho otra persona, pero por un tema nada de última hora de salud, pues no ha podido estar con nosotros. Pero bueno, trataremos de presentar el proyecto que se desarrolló. Nada, un minuto solo para presentar al Centro Tecnológico de la Carne para que un poco sepamos todos bueno, quién somos y dónde estamos. Es un centro público dependiente de la Consellería de Medio Rural. Tiene 4 pilares de desarrollo de actividad. Por un lado, la formación profesional, los proyectos de I+D+I, acciones de transferencia y luego ya divulgación y publicaciones. Bueno, las instalaciones que tenemos pues son, además de los laboratorios que tiene, bueno, pues la mayoría de microbiología, cromatografía, físico-química, biología molecular, tiene una sala de despiece y de envasados y también de secaderos, y luego entre otras instalaciones pues un departamento de sensorial, bueno, que trabaja bastante. Por otra parte, tenemos instalaciones como fincas de ensayos. Estamos, bueno, formados por 5 áreas de conocimiento, una de calidad nutricional y diferenciada, una de tecnología de los productos y los procesos, una de vida comercial y seguridad e higiene, la que yo defiendo, que es la de producción agroalimentaria, medio ambiente y territorio, la que soy el responsable, y una transversal a todas, que es la investigación económica y de mercados. Las líneas de investigaciones principales, pues bueno, las típicas en los centros un poco alimentarios, compuestos bioactivos, subproductos, nuevos envasados, nuevas tecnologías, calidad y seguridad alimentaria y aislamiento e identificación de cepas para starters. Bien, vamos al proyecto y al grupo operativo que es lo que venimos a presentar hoy. Bien, el proyecto fue un grupo operativo que se formó se presentó el año 18 con 3 años de duración, 18, 19 y 20, o sea, acabado en diciembre del 20. Vamos a hablar un poco sobre el origen del planteamiento, de la problemática que queríamos solucionar, qué grupo operativo se conformó para los objetivos, las actividades, los resultados, los retos y los aprendizajes. Bien, el origen de este grupo operativo venía dado porque, bueno, pues el sector ovino y caprino en Galicia es un sector que está bien adaptado al perfil agroclimático de Galicia. De hecho, está presente en el 80% de los municipios de gallegos. Claro, por eso también son 4 provincias, aquí también tenemos norte y sur, y las explotaciones son bastante distintas de unos sitios a otros. Es un sector que contribuye de forma especial y directa al desarrollo del rural gallego.
y son carnes muy apreciadas, además muy unidas a varias fiestas que hay y a varios festejos familiares y demás. El consumidor prefiere una carne ovina que proviene de animales de sistemas de alimentación en base a forraje y con algo de concentrado, como su preferencia, y luego sí que está caracterizado por ser explotaciones de pequeño tamaño y una fuerte dispersión geográfica, dificultando y encareciendo la producción, que es un poco lo que vamos a tratar de resolver con el proyecto. Estandarizar la producción y resolver la dispersión que tenemos. El grupo que se formó pues, estaba liderado por AGACA, que es la Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias, la cooperativa Ovica, que es, bueno, en principio, sobre qué se hacen todos los estudios y las experiencias, la Fundación Centro Tecnológico de la Carne, y luego 2 explotaciones, y luego se unieron otras donde hicimos las experiencias. El objetivo del grupo operativo fue desarrollar los mecanismos orientados a aumentar la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones caprinas y ovinas gallegas, con 2 objetivos primarios. Uno, la estandarización de las producciones. Luego lo veremos, que llegamos a detectar 4 sistemas de explotación, donde se agrupaban prácticamente todas las explotaciones de Galicia, de ovino y caprino, y luego desarrollar un sistema telemático que ayudara a organizar y a tanto la producción como la comercialización de todas estas carnes. Las actividades principales del grupo fue el estudio de la influencia del sistema de producción en la calidad, sistemas de manejo, caracterización de canal y carne, diseño e implementación de una plataforma telemática de manejo, diagnóstico de la situación de las explotaciones y estandarización de los procesos productivos. Estos eran los retos que teníamos. Bien, a través de unas encuestas que se realizaron entre todos los socios de Ovica, detectamos 4 sistemas de producción donde se englobaban prácticamente la totalidad de las explotaciones. Por un lado estaban la que llamamos extensivo lactante, son explotaciones que están siempre, tanto las madres como los corderos o los cabritos en el campo y no tienen disposición de pienso. Una segunda de extensivo pero con destete, exactamente lo mismo, están en campo, pero los corderos se destetan. Una tercera que llamamos semiextensivo exterior, o sea que vienen a dormir a la cuadra por la noche y salen las ovejas y los corderos a pastar, pero tienen pienso comercial en la cuadra, los corderos. Y un semiextensivo interior, que aquí estaba un grupo muy grande de explotaciones, no de muy grande tamaño, pero sí las más numerosas, que son aquellas que las madres salen a pastar y al campo y los corderos quedan y maman por la mañana y por la noche y tienen pienso a disposición. Esta posiblemente en cuanto a cantidad de explotaciones sea la más representativa, el extensivo puro será la de explotaciones más grandes en número de cabezas, pero no tantas. Pues vamos a tratar de caracterizarlas. Para ello se hicieron encuestas por explotación para conocer lo que teníamos, luego se han hecho análisis de las canales, de las 4 que hemos elegido que eran representativas de estos 4 sistemas. Se procedió a hacer el sistema informático, el análisis de la calidad de la carne y el seguimiento de los animales con pesos, consumos, fechas de nacimientos, de matanzas, etc. Bien, vamos a pasar a los resultados, que es un poco, yo creo que lo más importante. Bueno, vimos que el lote A, que es el de extensivo puro, pues se sacrifican los animales a los 88 días, tienen esos kilos de sacrificio y de canal 8,6 y un rendimiento canal de 41. Sin embargo, extensivo ya con destete, los días se alargan demasiado a no poder estar
mamando de la madre y tiene el rendimiento canal más bajo. Las dos de semiextensivo tienen el mismo rendimiento canal y una lleva más, una lleva menos, bueno, en función de que disponen más de la leche de las madres. Ya digo, el lote D, que es el semiextensivo interior, por el cual los corderos quedan en la cuadra con disposición de pienso y luego maman por la mañana y por la tarde, tuvo muy buenos resultados y bueno, de hecho los ganaderos es la que más utilizan. Los mejores rendimientos en el lote A, semiextensivo lactante, similar a los lotes C y D, donde ya hay aporte de pienso. Bien, en cuanto a los análisis de carne de los 4 lotes, bueno, vemos que el pH, bueno, es muy parecido, siempre que no se aproxime a 6 no va a haber problema. En cuanto a a los colores, a la luminosidad, el índice de azul y verde, que es el A, y el de amarillo, rojo y verde es el A, y el B es el amarillo. Bueno, vemos que son carnes más oscuras el grupo B. También es normal porque son animales de mayor edad cuando se mataron. Luego tenemos la humedad, es muy parecida. La grasa, menor grasa a los del lote A, los de extensivo puro. Es que no hay pienso por el medio y da algo menos engrasados. Proteína muy parecida, las cenizas igual. La capacidad de retención de agua, bueno, muy similar, no hubo diferencias. Y en cuanto a la ternura, lo más destacable posiblemente es la fuerza del grupo B, que es superior a las demás, pero eso se explica por la edad de sacrificio de los corderos. Era mayor edad, con lo cual es algo más dura. Hay que ejercer mayor fuerza al consumirlo. Las diferencias ya significativas, una vez hecha la estadística, nos dicen que las diferencias son poco destacables en los 4 regímenes y que incluso si igualáramos un poco las edades de sacrificio un poco más, las diferencias son poco destacables en los parámetros físico-químicos y únicamente que las carnes más rojas se dan en el grupo C y D y con menor grasa el grupo del lote A. En cuanto al perfil de ácidos grasos, vemos que bueno, pues tienen los ácidos grasos saturados, que son un poco menos recomendables, pues tienen ese porcentaje, un poco menos tiene el grupo C, los monoinsaturados y los poliinsaturados, que serían más deseables, pues el más alto es el grupo C también. Tiene una relación excelente de omega 6, omega 3, o sea que como carne es muy, muy recomendable y de las carnes un poco con el potro las más saludables que se pueden consumir. Se ven mejor aquí las relaciones de los grupos de perfil de ácidos grasos, o sea, por un lado la primera columna, que son los grasos saturados, los ácidos grasos saturados, los segundos los MUFA, monoinsaturados, los terceros los poliinsaturados y omega 3, omega 6. No hay grandes diferencias en cuanto a perfil de ácidos grasos. Se hizo también un sensorial donde nos dio diferencias significativas, se probaron todos esos atributos y las únicas diferencias significativas fue en el flavor, en el sabor a hígado y metálico, al color rojizo y al veteado. O sea, el flavor graso, perdón, el flavor hígado metálico, el grupo D, que dio superior a los demás, el grupo C al color rojo, ya lo hemos dicho, y el grupo D también al olor a cordero un poco cocinado. Eso en cuanto al sensorial que dio los 4 grupos. Son pocas diferencias entre ellos, o sea, pueden tener producciones bastante uniformes. Bien, la segunda acción que teníamos
era el desarrollo de una aplicación telemática donde se pudiera solucionar un problema, dada la gran dispersión en todos los municipios de Galicia que hay día y que se los van a recoger los corderos, y para bueno, pues organizar un poco tanto la producción como los nacimientos, como las matanzas, como saber cuándo tenemos que ofertar y tratar de hacer coincidir los mayores consumos, que a veces son en las fiestas de verano, otras son las navidades, tratar de hacer coincidir los mayores consumos con los partos y con las nacencias y con las matanzas. Por lo tanto, bueno, pues se hizo una aplicación que está ahí el enlace, yo creo que está útil, o sea, se puede consultar, y los resultados de la aplicación lo que nos dan son las altas de las explotaciones, nos dan el cuaderno de pastoreo de agroambientales, nos dan el registro automático unido a los datos de la PAC, las cabezas de ganado automático desde el libro de explotaciones, el registro de cubriciones de animales, nacimientos, partos, pesos, días de pastoreo, tipos de parcela, alimentación, tratamientos, etc. Entradas y salidas económicas. Es una aplicación muy intuitiva y con esto, estos son varios de los resultados de la forma de gestionarlo desde el móvil o desde un PC. Y desde estos elementos, bueno, los técnicos lo que pueden hacer es programaciones de cuándo van a tener las canales, programaciones de cómo recoger esas canales y hacer rutas de recogidas y demás. Entonces, eso es un poco para lo que servía y era lo que nos solicitaba la cooperativa que le resolviéramos. Bien, más entradas son nuevos eventos de cubrición, nuevos partos, nuevos tratamientos sanitarios. Y entonces esas son las dos un poco trabajos que se hicieron. Por un lado, tratar de estandarizar las producciones y por otro lado, un tema ya más organizativos y desde una aplicación tratar de que bueno, pues, podamos organizar mejor y tener las producciones cuando son realmente demandadas. Los retos del proyecto, pues un proyecto que ha proporcionado una gran cantidad de información de los sistemas productivos típicos, siendo un reto para la cooperativa homogeneizar su producción, teniendo en cuenta los rendimientos comerciales de la CANAB, la calidad de la carne y la aceptación comercial. De hecho, bueno, pues algunas ganaderías han optado o han regulado un poco por edad de matanza, van distribuyendo un poco las cubriciones para tener corderos cuando la cooperativa más se lo demanda. Y la segunda, la implantación de esta herramienta informática diseñada en las pequeñas explotaciones y que está funcionando, yo creo que satisfactoriamente. Aprendizajes, la implicación del sector primario, o sea, se implicaron 3 explotaciones, una de ellas tenía 2 rebaños y eran con 2 sistemas diferentes, entonces se implicaron todas las explotaciones porque se les hicieron las encuestas, pero principalmente esas 3 explotaciones que tuvieron que hacer pesadas cada 15 días y control de consumos, de piensos, etc. Permitió conocer la realidad productiva desde diferentes perspectivas y enriquecer con su participación el diseño de la aplicación informática para los socios de cooperación. Y bueno, únicamente que bueno, los proyectos son de 2 años y medio y una vez que haces todo esto, pues no da tiempo a difundirlo, pero bueno, para esto están estas jornadas que se agradecen y que nos dejan hacer divulgación de los temas. Pues eso era un poco lo que la compañera tenía preparado y que espero que haya sido de utilidad. Gracias. Muchas gracias, Lucio. ¿Alguna pregunta? Vale, bueno, pues si no hay ninguna pregunta, daré la palabra a Aurelio García de la Escuela de Negocios del Pirineo, que nos hablará de una acción más, digamos, tecnológica, ¿no? Pero que puede ayudar y ayuda, de hecho, a los pastores, que se trata de los vallados virtuales. Aurelio, cuando quieras. Muy bien.
Pues muy buenos días. A ver, no me deja compartir la pantalla todavía. Porque Sí, Lucio tienes que dejar de compartir, por favor, para que... Ahora. Creo que ya, Gracias. ¿no? Sí. A ver, un momentito. Creo que la veis, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muy buenos días. Encantado de estar aquí, de poder compartir con vosotras y con vosotros estas experiencias de cooperación que estamos desarrollando desde el Pirineo aragonés, desde el Pirineo de Huesca, concretamente desde el Valle de Benasque y desde otros valles colindantes que estamos trabajando. Y en este caso os presentamos el proyecto Baranatec, que bueno, os vamos a contar, pero ya os anticipamos que va de un vallado virtual activo para que tener un cerco, un cercado, unas limitaciones a los rebaños sin necesidad de hacer un pastoreo permanente y sin necesidad de tener tampoco una valla o un sistema de vallado eléctrico. El propio nombre Barana, en lo que hablamos en los valles del Pirineo aragonés, en este caso en Benasque, una barana es una valla ganadera de madera, ¿vale? Y Baranatec, por lo tanto, es una barana tecnológica, es decir, es un vallado tecnológico. Os quiero contar un poquito quiénes somos. Nuestra organización, aunque es un proyecto de cooperación, y os hablaré del resto de nuestros compañeros de viaje, ¿no? Pero bueno, SNEPI es la Escuela de Negocios del Pirineo. Es una asociación que creamos ya en el año 2008 de la mano de Carlos Barrabés. Carlos Barrabés es una persona, bueno, es un emprendedor global de éxito, pero con raíces locales y no las olvida. Y es una persona con muchísima visión y ya en el año 2008 pues estuvimos compartiendo unas reflexiones conjuntas él y yo en la que nos dimos cuenta que necesitábamos conectar como lo que ocurre en el mundo rural con lo que ocurre en el mundo global, ¿no? A veces no siempre fluye bien la información, no siempre está conectada. Pensábamos que era muy importante bajar el talento de lo global a lo local, pero también nos dimos cuenta de que es muy importante que el talento local tenga oportunidades de subir a lo global, ¿no? Es un poco la doble dirección de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, de alguna forma en SNEPI nos dedicamos a proyectos como este y a otras cosas, ¿no? Hemos trabajado mucho en el ámbito de la formación, hemos trabajado mucho en la concienciación de los jóvenes. Bueno, no hacemos nada más que buscamos retos pues en algunos valles que tenemos mucho peso específico en el ámbito del turismo, pues para que se diversifique el modelo económico y recuperar agricultura de montaña, potenciar la ganadería, crear empleo de base tecnológica. Bueno, pues a todas estas cosas nos dedicamos, ¿vale? Nos lo pasamos bastante bien y creemos que, bueno, estamos aportando nuestro granito de arena bueno, pues a tener un tejido social un poco más posicionado en las cosas en las que nosotros creemos, ¿no? ¿Qué ocurría, no? ¿Qué nos dimos cuenta un poco con todo el tema de partida del sector ganadero? Bueno, deciros que este proyecto, Baranatec, y el proyecto anterior, Ixorigué, nacen de un encuentro de jóvenes en el Pirineo, en el que nos dedicamos durante 4 días en un programa que tenemos en SNEPI que se llama Transform Days. Nos dedicamos a pensar con los jóvenes qué retos tenemos en la economía de los territorios de montaña que podamos resolver con tecnología. Ese era un poco ese topic, ¿no? Concreto. Y abordamos muchos sectores, el del turismo, el de la energía, el de los servicios y evidentemente el de la ganadería. Y eligieron el de la ganadería y de ahí nació un proyecto que es Ixorigué, que os lo contaré muy por encima, y de Ixorigué nació luego Barana, ¿vale? O sea que estamos un poco generando diferentes iniciativas. Y la situación de partida del sector, pues nada que no conozcáis, ¿no? Es decir, de alguna forma una pérdida de productividad por muchas razones, pero una de las razones también es por la eficiencia, ¿vale? La falta de profesionales, sobre todo en el ámbito del pastoreo, es decir, tenemos ganaderos de toda la vida que han heredado la cultura, pero es verdad
que cuando requieren de pastores, no siempre los pastores están formados. Afortunadamente ahora están haciendo en nuestro territorio una escuela de pastores en el Valle de Gistaín, en San Juan de Plan. Bueno, pero es verdad que no tenemos gente formada. Por supuesto, un poco el riesgo que tiene el entorno natural, el medio ambiente, si no tenemos actividad pastoril, el impacto negativo que se genera, que es evidente. Somos fruto y consecuencia de paisajes, como explicaba antes Sonia, producidos por la interacción del hombre y el medio, y principalmente la ganadería y sobre todo la ganadería extensiva, con lo cual tenemos que intentar desarrollar un poco todas estas cuestiones. Y bueno, un poco en este entorno, ¿no? Pues con esta preocupación del sector y este análisis de partida, pues nos propusimos de alguna forma crear estos proyectos, ¿no? Como os he dicho, primero nació Ixorigué. Ixorigué nace en el Valle de Benasque. Es una iniciativa compartida entre SNEPI, la Escuela de Negocios del Pirineo, el Monte de Estos, que es un monte comunal de ganaderos y que presta servicio a los ganaderos y que nos asociamos con ellos para poder de alguna forma crear un reto. Y también estaba EMAF, que es una empresa tecnológica que empezamos a trabajar desde el principio, desde la jornada de Transform Days. Y bueno, lo que pensamos era crear un collar, en este caso Ixorigué es un collar principalmente para el vacuno, aunque no solo, y que, bueno, pues de alguna forma nos permita el collar junto con un sistema de software y evidentemente con toda la interpretación de esos datos y unas recomendaciones a los ganaderos, pues bueno, digitalizar la ganadería extensiva concretamente del vacuno, ¿vale? Ese proyecto que nació en el Valle de Benasque, es hoy ya una startup, está totalmente implantada, está ya en el mercado, está funcionando muy bien. Y la experiencia de Ixorigué nos vino muy bien para este otro proyecto de Barana que os voy a contar, ¿no? Pero es verdad que cuando ideamos Barana, con los mismos socios y otros que se agregaron, la experiencia previa de Ixorigué fue fundamental para poder un poco, bueno, ir más rápido, ¿no? Y entender un poco los retos y no equivocarnos. Nos equivocamos en otras cosas, pero no nos equivocamos en las cosas que nos habíamos equivocado en Ixorigué, ¿no? Y bueno, también contaros que nosotros, al menos desde la Escuela de Negocios del Pirineo, tenemos con todos estos proyectos dos grandes propósitos, ¿vale? Uno es aportar herramientas que ayuden a la sostenibilidad de la ganadería extensiva. Pero el segundo es demostrar que en los territorios rurales también somos capaces de crear economía, empleo y oportunidades económicas con base tecnológica, ¿vale? No solamente dar ayuda a los ganaderos y a la ganadería extensiva, que estamos encantados de hacerlo, sino además, bueno, ¿por qué no podemos crear iniciativas económicas, empresas, startups, el modelo que queramos utilizar para poder, de alguna forma, también crear una economía en los territorios rurales con esto? Porque no solamente vamos a vivir de los recursos que tenemos en los entornos, sino tenemos que empezar a vivir también de recursos que no tienen por qué estar directamente en los entornos, pero que pueden ser medios de vida para los territorios rurales y que además pueden retener talento y atraer talento y retener a la población, a la gente sobre todo pues más joven, ¿no? De menos años. Entonces, bueno, gracias a la experiencia de Ixorigué, pues de alguna forma pudimos escalar Ixorigué, de alguna forma reproducir el modelo y por lo tanto ya, además de reproducir el modelo, pudimos bueno, pues a ayudar un poco a crear este proyecto Baranatec, ¿vale? Un momentito. Ahora, vale. Muy bien, entonces, bueno, ¿quiénes estamos en todo esto, no? ¿Quiénes estamos en todo este proyecto? Pues en todo este proyecto, el proyecto de Barana, o Baranatec, estábamos los 5 socios, bueno, dos socios que ya empezamos un poco con el proyecto desde el proyecto de Ixorigué, que somos SNEPI, la Escuela de Negocios del Pirineo. Tenemos al Monte de Estos, ¿vale? La Asociación de Propietarios del Monte de Estos, y ya incorporamos a otros 3 socios un poquito más allá de nuestro propio valle, del Valle de Benasque, que son los ganaderos del Valle de Broto, que principalmente trabajan también con vacuno.
Se incorporó el ovino a través de la Asociación de Ganaderos de la Sierra de Guara, es decir, que ya nos extendíamos ya en comarcas un poco más meridionales del Pirineo. Y también se incorporó Araísbre, que es la Asociación de Hispano-Bretón, de ganaderos de caballos, ¿no? De potros, de todo Aragón, y que el epicentro, un poco el lugar donde tienen más presencia, es en el Valle de Tela, ¿vale? Entonces, bueno, pues con estos 5 socios coordinados por la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñemal, que no era un socio beneficiario, ha sido socio coordinador, es un consorcio de municipios que gestionan la reserva y por lo tanto pues es un perfil público. Los otros 5 somos privados. El Ayuntamiento de Nueno, que también era socio colaborador para apoyar un poco sobre todo a la asociación de la Sierra de Guara, junto con el ITA, el Instituto Tecnológico de Aragón, y la Universidad de Zaragoza. El ITA nos aporta toda la parte de tecnología, de soporte en la área tecnológica, y la Universidad de Zaragoza desde la Facultad de Veterinaria, todo el tema de comportamiento animal y demás, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, un poco cuál es el objetivo de este proyecto, ¿vale? El objetivo es, como os he comentado, desarrollar un sistema de vallado virtual activo con el propósito de que el ganado no salga del espacio donde le hemos prefijado anteriormente sin necesidad de tener un vallado físico, sino que sea virtual, ¿vale? Bueno, todo esto se compone de dos grandes patas. Por una parte, un dispositivo, un aparato que lleva cada uno de los animales y que de alguna forma permite identificar dónde está el animal, y por un posicionamiento GPS nos está indicando dónde está, y tiene un sistema de interacción con el animal para que el momento en que vaya a pasar ese punto le diga que por ahí no puede avanzar. Y por otra parte necesitamos un software, una aplicación donde se vuelquen todos estos datos y que nos permita gestionar, ¿no? Y planificar cuál es el polígono donde queremos que estén y donde queremos que no estén los animales en cada momento, ¿vale? Al final, pues bueno, necesitamos un poquito la inteligencia del collar, ¿no? que es el encapsulado, es decir, donde va la electrónica. Estamos desarrollando, bueno, tenemos ya desarrollada pues una cabezada, porque a diferencia, por ejemplo, del collar de Ixorigué, que simplemente a recoger la conducta del animal o dónde está o qué es lo que está ocurriendo, pues puede ser un collar, pero cuando necesitamos actuadores para que el animal rectifique su trayecto, pues hemos pensado y lo hemos probado insistentemente, que con el sistema de cabezadas donde más eficaz es el permitir que no pase de determinado punto, ¿vale? Y por lo tanto, además necesitamos un poco, como os he comentado, la aplicación para que un poco todo esto funcione, ¿no? Por lo tanto, cuando bajamos un poquito y decimos, bueno, ¿en qué áreas vamos a trabajar? Pues, por supuesto, necesitamos trabajar en toda el área de la tecnología. Pues eso, la tecnología, no solamente necesitamos el collar, sino necesitamos la aplicación, y necesitamos la comunicación entre los collares y la aplicación y la nube. Necesitamos energía, es decir, estos dispositivos consumen energía y necesitamos resolver que esa energía se pueda recargar de una forma permanente. Tenemos que poner foco en todo el diseño del producto, es decir, no nos olvidemos que estamos trabajando con animales al aire libre, y es muy importante que la tecnología no le moleste al animal, y que además bueno, no sufra o perdura a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos que también estudiar un poco el comportamiento animal, es decir, lo que le ocurre a los animales. Ahí tenemos a la Facultad de Veterinaria, pues bueno, un poco viendo cómo estas soluciones están, bueno, conviviendo de alguna forma con el animal, y que el animal pues evidentemente no tenga ninguna molestia, sino todo lo contrario. Y por supuesto tenemos un poco que tener la validación de todo el modelo que tengamos, es decir, que funcione tecnológicamente, que económicamente sea sostenible y que pueda haber un modelo detrás que lo lleve a término, como nos ha ocurrido con Ixorigué. Si estos proyectos se nos quedan en que cuando acaba el grupo operativo ya se han quedado ahí, hombre, como que falta algo, ¿no? No está mal, ¿no? Pero no sé, tenemos que intentar que los proyectos que hagamos de cooperación
puedan pasar un poco a darle vida, a aportar valor al sector para el cual los hemos creado. Y que por otro lado, si además generan oportunidades económicas porque se puede crear un producto y hay inversores y todo esto puede funcionar y podemos además generar que eso sea en el mundo rural, ¿no? Pues mejor, ¿no? Ese es un poco el propósito que nos llevó desde el principio el proyecto de Ixorigui, el que también nos ha llevado ¿no? Por lo tanto, pues bueno, un poco nuestro triángulo, ¿no? Es decir, que las cosas funcionen, que sean operativas y que además podamos crear un modelo de negocio, un modelo económico que lo haga perdurar más allá de la gestación o del parto que podamos tener de los productos durante los periodos de los proyectos de cooperación, ¿no? Contaros que, bueno, así como el proyecto Ixorigui ya se ha creado una startup y está funcionando perfectamente, Evarana estamos todavía en el contexto del grupo operativo, tenemos ya un prototipo y ahora mismo estamos en la fase ya de lo mismo que hicimos en Ixorigui. En Ixorigui, cuando acabó el grupo operativo, teníamos un cacharrito que funcionaba, o sea, habíamos acertado con el concepto, pero no teníamos un producto para llevarlo al mercado, necesitaba de una inversión privada que nos permitiera desarrollar el producto, crear el modelo de gestión de ese producto y poderlo llevar al mercado. En ese punto estamos ahora mismo con Evarana, ¿vale? Estamos en el punto de que ya tenemos el dispositivo que funciona, tenemos 20 dispositivos que están funcionando perfectamente, pero eso es un prototipo. Estamos mejorando ese diseño industrial, estamos mejorando su funcionalidad y estamos creando el modelo económico que lo pueda ya desarrollar y aplicar. Y estamos ahora mismo en ese punto. Fundamental en todos estos proyectos la cooperación transversal, es decir, el conocimiento del terreno y el conocimiento global, es decir, un poco el propósito de SNEPI, ¿vale? Es decir, tan importante es el conocimiento del ganadero, del pastor, como del ingeniero de telecomunicaciones, como del el de diseño industrial, como decía al final, los veterinarios del territorio, ¿vale? Que son un poco los que también definen los parámetros. Necesitamos un poco todo ese ecosistema de conocimiento apoyado en el conocimiento muchas veces global, pero también en el local. Si no, las cosas no funcionan. Tenemos que interconectar estos mundos para tener proyectos de éxito, ¿no? Y también un poco como conclusión, los grupos operativos sirven pues, para idear y para hacer el embrión de las ideas y para llegar hasta un prototipo. Es muy difícil que desde un grupo operativo terminemos con un producto o con un proceso que ya pueda escalarse o que se pueda replicar o que de ahí pueda haber un modelo de negocio. Ahí necesitamos unas fases posteriores donde tenemos que llegar a acuerdos con inversores, con gente que quiera aportar en los proyectos, en este caso, para que desde esas conclusiones de los grupos operativos tengamos un periodo posterior para poderlos hacer crecer y llevarlos al mercado, ¿vale? Y nada, y que es muy importante que los agentes que estemos en el territorio tengamos estas visiones, podamos compartir las experiencias, por eso que encantados hoy de estar aquí con gente que estéis trabajando con proyectos preciosos también en el territorio. Y una vez más, pues nada, gracias a Lintia por vuestra invitación y aquí estamos para poderos ayudar y poder compartir las cosas que hagamos ahora en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio. No hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere lanzarse. Estáis hoy un poco tímidos todos y todas. Bueno, luego al final intentaremos a ver si sacamos algunas preguntas. Daré el paso ahora a mi compañero José Luis Sáez de INTIA, que nos explicará una iniciativa dentro de la media 16 realizada en Navarra, de una finca demostrativa de vacuno de leche en ecológico. José Luis, adelante. Hola, buenos días. Espero que me oigáis todos. Te oímos bien y vemos la presentación. Vale, la presentación voy a tratar de colocarla para que la veáis completa. ¿La veis completa, Damiana? La vemos como con un borde negro, pero se ve bien, ¿eh? Vale,
Bien, es que tengo problemas porque tengo dos pantallas, que es la de mi portátil y la grande, y bueno, si lo veis bien, pues perfecto, sigo adelante, ¿vale? Bueno, pues buenos días a todos. Después de escuchar a Lucio, uno de lo que tiene ganas es de hablar de dos proyectos en vez de uno, y algunos sabéis de lo que hablamos. Nos dan ganas de hablar aquí también de Open2Preserve, un proyecto dedicado al herbivorismo empírico en el que emplea animales sobre todo de altas capacidades de ingestión para revertir evoluciones no deseadas en zonas de alto valor ambiental. Pero hoy de lo que toca hablar es de un PDR que ha consistido básicamente en establecer, en poner en marcha, en iniciar una finca demostrativa de vacuno lechero en pastoreo, en producción ecológica en el Pirineo Navarro, en Roncesvalles. ¿Vale? Se trata de un proyecto financiado por fondos FEDER, como casi todos los habéis comentado, y el coordinador de este proyecto es Intiasa, al cual en este momento represento, y el consorcio está formado por Intiasa y por Aspace. Aspace es una fundación privada, pero sin ánimo de lucro, dedicada a el cuidado, la atención y establecer trayectorias de vida, vamos a decir, sostenibles para personas con algún daño, alguna deficiencia psíquica. ¿Vale? Yo creo que es la forma más correcta de decirlo. Bueno, hay que explicar claramente nuestros antecedentes y tenemos que decir que en la red de fincas experimentales que tiene Intiasa se incluye la finca experimental de Roncesvalles. Es una finca nacida o creada al amparo de los propietarios de los terrenos en los que desarrolla sus trabajos, que es la Real Colegiata de Roncesvalles, y que tiene como misión en sí adquirir conocimiento robusto para hacer más eficiente la prestación de la asistencia técnica que INTIA ofrece al mundo rural para su desarrollo. En definitiva, en esta finca testamos sistemas sistemas ganaderos, sistemas agrícolas al mayor detalle e integridad posible y bajo la perspectiva económica, social y ambiental, las tres famosas patas de ese tan manido concepto, ¿no? En nuestra finca os podéis encontrar, además de experiencias en su globalidad atendiendo al desarrollo de sistemas, pues experiencias concretas que no alteran los índices a buscar de esos sistemas que se testan, como por ejemplo el empleo de fitoterapia para sustituir a la medicina convencional en la lucha contra parásitos internos de herbívoros, fundamentalmente. Estudiamos también, como no, el cómo hacer mejora genética en ovino, en el cual aún se maneja semen fresco y obliga a sincronizar los celos de las ovejas a través de técnicas que no obliguen al uso de hormonas, ¿no? Hablamos de la monta controlada o testar la eficiencia del celo detectado para esa inseminación. Os podéis encontrar experiencias desarrolladas en torno a la conservación de forrajes que preserven la calidad de los forrajes que se conservan para preservar la calidad nutricional de esos materiales vegetales, pero que a su vez deben preservar la calidad de unos quesos que se elaboran, unos quesos de calidad a partir del consumo de esos forrajes. Un tema muy vigente, incluso a veces en prensa, a veces desgraciadamente, ¿no? Estudiamos la evolución de la fertilidad del suelo como concepto recogido en el Reglamento Europeo, como concepto a vigilar, elevar, incrementar, pero en todo caso vigilar en el desarrollo de un sistema. No vale para nada cualquier sistema que explique en producción ecológica todos sus índices y no tenga en cuenta lo que le ha pasado en cuanto a su fertilidad. Hemos hecho experiencias de lo que llamamos habitualmente cebos. Hemos testado cebos de animales en convencional y en ecológico. En convencional no hay la limitación que existe en ecológico de no aportar más de un 40% de la alimentación del animal en forma de concentrado. Hemos desarrollado desde hace ya 10 años el sistema de producción de patata ecológica certificada para siembra en esta finca y en otra que se llama la finca experimental de Remendía, en un Pirineo más continental. Y sobre todo, llevamos ya más de 17 años centrándonos en lo que nosotros hemos llamado, no me atrevo a decir si lo hemos bautizado nosotros, pero lo que hemos llamado pastoreo dirigido. Os podéis encontrar pastoreo dirigido en este proyecto y os podéis encontrar pastoreo dirigido en aspectos o en ámbitos como el que ha contado Lucio, o en ámbitos ya más concretos como el proyecto Open2Preserve, que también se desarrolla en esta finca. Los últimos proyectos europeos desarrollados en esta finca son, creo que conocidos por algunos de vosotros. Se trata del Life Regen Farming, proyecto Nefertiti, una red de compartir conocimiento fundamentalmente, y el proyecto Open2Preserve, que desarrolla
el herbivorismo opírico para reversión de situaciones no deseadas en ambientes de alto valor ambiental, en zonas de alto valor ambiental. Desde 2003, INTIASA decidió un paso importante, que todo el desarrollo de esta finca experimental de Roncesvalles fuese bajo la certificación ecológica. Eso desde el punto de vista de experimentación obviamente complica la vida, limita algunos aspectos, pero valida los resultados obtenidos porque se hacen en contexto, vamos a decir, real de producción ecológica. Desde 2010, en estas experiencias que se desarrollan a gran escala, tienen una gran virtud y una serie de pegas. La gran pega, entre comillas, es que te puedes encontrar con qué hacer con 35.000 litros de leche ecológica, pues de bastante calidad, dicho sea de paso, ¿no? Entonces necesitamos acompañantes que transformen esas producciones en algo digno. No es nuestro objetivo primordial, pero sí que servimos de pie para el apoyo de otras asociaciones, otras entidades que puedan aprovechar esa leche y en este territorio, que es puro Pirineo, generar una labor de negocio, en este caso con la Fundación Aspace para el Empleo, Fundación Aspace para el Empleo, en este caso asociado a empleo de personas muy peculiares, con alguna incapacidad, sobre todo psíquica, que no les permite de forma directa acceder al mercado laboral convencional, vamos a decirlo así. La relación con Aspace se consolidó en 2010 y desde entonces hasta ahora seguimos colaborando. Primero, en primer lugar, con la elaboración de nuestros derivados de experimentación, leche, no os asustéis, de producción de ovino lechero, lacho, y ahora en la leche producida en el proyecto que os vamos a contar. Aspace se ocupa de las personas no solamente en darles un trabajo, sino hacerles un seguimiento de la trayectoria de su vida muy complejo, que puede pasar desde el análisis inicial de su situación hasta acabar integrándose en la red convencional de trabajo. Su misión fundamental es incorporar en la forma más íntegra posible a estas personas a la sociedad. Un momento. ¿No la veis? Disculpad, me han dicho que no veis la pantalla. Un segundito, ¿eh? Vemos como la diapositiva inicial. Si no, mándame a mí, Josepe, la presentación y la comparto. ¿Ahora la veis? Vemos la misma diapositiva todo el rato. ¿Ahora? ¿Ahora estáis igual? Sí. ¿Ahora la veis? Ahora sí. A ver, disculpadme un momento porque voy a tratar de recuperar la anterior. Esa es la primera que veíais, ¿verdad? Sí. Vale, aquí os he explicado el objetivo y la misión de la finca. Aquí os he dicho las diferentes alternativas de experimentación que os podéis encontrar en finca. Aquí hablamos de proyectos europeos, el ovino lechero y la relación con Aspace. Ahora veis la diapositiva de Aspace, ¿sí? Sí. Vale. Esa diapositiva refleja lo que hace Aspace con estas personas con dificultades, vamos a decir, que es al fin y al cabo, recogerlas desde su posición inicial y tratar de integrarlas en el circuito normal de trabajo y en la vida lo más semejante posible a la nuestra. Parten de 3 estructuras de atención, que es el centro ocupacional, centro especial de empleo y luego un servicio de orientación de formación para la integración laboral. ¿Vale? Como os he dicho, Aspace empieza a colaborar con nosotros en 2010
y se incorpora en 2018 en una nueva versión que es seguir colaborando con la misma función en la transformación de lácteos derivados de nuestra actividad experimental en herbívoros de producción lechera para elaborar lácteos ecológicos que ellos han denominado como Aspace Biointegra, ¿vale? Bien, es muy importante recordar, decir o pasar un poco el visor por recordar lo que es la producción ecológica, recordar todos que está amparada por un reglamento que tiene la categoría mayor que os podéis encontrar en cuanto a reglamentación europea eh, respecto a nosotros y también decir que la agricultura ecológica está regulada por un reglamento que es, bajo nuestra larga experiencia, el entorno legislativo que más amasa cómo debe ser un sistema agrario. Comparativamente con IGPs, con denominaciones de origen, con indicaciones geográficas y otras apelaciones, no hay duda que el reglamento europeo es el que más se mete con qué condiciones debe cumplir un sistema productivo. Por recordar y hacer consecuencia de ese reglamento, recordar que en producción ecológica un animal herbívoro no puede comer más del 40% de concentrado en ninguno de los días de su vida, con la excepción hecha, y esto lo ha elaborado el hombre, y como tal elaboración de ley, pues podrá tener sus virtudes y sus pegas, que en los 3 primeros meses de lactación sí que hay una autorización de que el animal coma el 50% de concentrado. No podemos emplear fertilizantes de síntesis, no podemos emplear OGMs bajo ninguna perspectiva. La cantidad de fertilizante de nitrógeno generado en una ganadería no puede superar las 170 unidades de fertilizante nitrógeno por hectárea. Todas las semillas deben ser y material de reproducción vegetal deben ser de origen de producción ecológica. El amparo del reglamento hasta ahora ha sido, está siendo el 889 y el 834 porque el reglamento 848, el nuevo reglamento, está, vamos a decir, en impasse de espera hasta el año 2021. No podemos emplear biocidas de síntesis, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Sí que hay moléculas clásicas como el oxicloruro del cobre, el sulfato de cobre, elementos que sí se permiten en cultivo agrícola su empleo, bajo unas condiciones muy estrictas y todo recogido en un listado de autorización expreso. No se pueden emplear hormonas ni siquiera para sincronizar el celo de los animales para hacer la reproducción y la mejora genética. En el caso de ovinos, sobre todo, es al que más le afecta esto. La densidad ganadera, aspecto que se une con las 170 unidades fertilizantes de nitrógeno por hectárea, no puede ser superior a 2 UGM por hectárea. Y en cuanto a tratamientos, quizás es lo más temido o observado por los posibles clientes, entre comillas, de este tipo de producción, pero excepto las vacunas, antiparasitarios y cuando un animal reciba más de 3 tratamientos alopáticos, pasa a conversión. Pero atención, las vacunas están permitidas y no computan como un tratamiento, y los tratamientos antiparasitarios, siempre que se hagan bajo prescripción veterinaria y un diagnóstico previo que identifique que existe un problema, tampoco computa como un tratamiento. Esto es algo que suele sorprender en su divulgación. Favorece el ecológico, por qué no decirlo, temas que también son polémicos en la calle y en el mundo de la ciencia. Favorece y hace preconizar el uso de la fitoterapia, la homeopatía y el uso de microorganismos en la lucha contra plagas y enfermedades. Bien, al leer esto, muchos de nuestro entorno asociados a determinadas producciones asociadas al mundo natural y, pues muy cercanas, muy naturales, pensamos que está muy cerca del ecológico. Pues a veces no hay nada más lejos de la realidad. Y os pondré un ejemplo, y es que comparando con la producción de ovino lechero lacho, por ejemplo, en nuestra zona, a un ganadero que cometiese la osadía de pasarse a ecológico sin cambiar su sistema de producción, solamente comprar la misma cantidad de concentrado que consume en convencional, comprarla en ecológico le supondría 16.000 euros más al año, con lo cual pondría en total compromiso su margen neto y al final acabaría trabajando y pagando dinero, ¿vale? Implantar el pastoreo y reducir la producción a los meses de pastoreo obliga a que la producción no sea tan grande y la concentra, por ejemplo, ¿vale? Y lo mismo que adaptar la adaptación a la época de pastos. Y reducir el rebaño a lo que plantea la producción ecológica le supondría a los rebaños medios reducir un 33%, nada menos, su censo, ¿vale? Nosotros desarrollamos la experiencia en ovino, no voy a pasar por estas diapositivas en detalle. Conseguimos índices muy loables, muy dignos, muy de pocos consumos de concentrado, muchos días de pastoreo en ovino, pero nos vimos sometidos a que la menor densidad ganadera, la limitación de consumo concentrado y el precio que tiene este en ecológico hacía que el sistema solo alcanzase su rentabilidad en ovino si
el precio de la leche fuese 1,30, 1,35, aproximadamente 20 céntimos más de euro por litro de leche. Sí que a través de una encuesta detectamos que había gente a pagar esos diferenciales, pero era bueno, bastante apurado, ¿no? Porque había un grupo muy diferenciado, sobre todo por sexo, hombres y mujeres, que unos estaban dispuestos a pagar en torno a 3 euros más por kilo de queso si fuese ecológico y otros solo 1,45, mejor dicho, otras en este caso, ¿no? La inferior de las dos cifras sí que conducía a unos 18 céntimos más por litro de leche, que a duras penas alcanzaba ese diferencial que necesitaba obtener la producción ecológica para subsistir. Bien, la valorización de nuestra actividad durante 17 años en la finca experimental de Roncesvalles, si bien no ha sido directamente la producción ecológica porque no ha habido una reversión clara de ganaderos de ovino lechero hacia la producción ecológica, sí que los otros ganaderos, los ganaderos convencionales, han sido convencidos por las virtudes de este sistema, que aquilata costes de producción, que hace prevalecer las producciones forrajeras, las raciones en base a fibra de producción propia, y sí que se ha trasladado a ganaderos convencionales que sin pasar a producción ecológica, estando dentro de otras denominaciones y apelaciones, sí que han adoptado nuestro sistema en sí, que per se demostró que era rentable, porque si nosotros hubiéramos vendido la leche a precio convencional, pero comprado el concentrado a precio ecológico, la rentabilidad de margen neto respecto a las medias de ganaderías de ovino de contabilidad, que poseemos resultados contables en Intia, pues alcanzaba un 33% más. Y ese es el efecto. Los ganaderos convencionales habían adoptado o están adoptando las bondades del sistema ecológico sin asumir su certificación. Esa ha sido la realidad. Hasta ahora no hemos hablado de vacas de leche. Las vacas de leche han salido del escenario de cuotas de leche, ¿vale? Han desaparecido las cuotas de leche. El mercado ahora mismo está regulado por la industria y se trata de un sistema de producción que está supeditado a altas inversiones y alto volumen de mano de obra para alcanzar márgenes netos que, por qué no decirlo, pues bueno, vienen a ser dignos dentro de todas las actividades de herbívoros que Intia estudia. En este entorno aparece un grupo de interés para nosotros, que es un agricultor ganadero o poseedor o propietario de superficie agrícola que pretenda, a través de una producción de una leche diferenciada, a través de animales, pues bueno, a fecha de hoy bastante tecnificados y mejorados como es el vacuno, mediante la transformación y sin transformación, alcanzar la rentabilidad de esa superficie agrícola que tiene a través de la producción de leche de vacuno. La pregunta es de partida, ¿puede ser la cualificación de producción ecológica, puede presentarse como una oportunidad potencial en vacuno, donde denominaciones y marcas no están tan presentes como en ovino? Bueno, y ahí nos lanzamos contribuyendo, tomando como socio a la Fundación Aspace para el Empleo para la Transformación de Lácteos, nos abordamos un PDR, parte de las inversiones serán cubiertas por este proyecto, por este tipo de financiación, obviamente otras no alcanzaban. Estamos hablando de inversiones para lo que es la instalación del vacuno lechero de más de 200.000 euros y en el caso de la Fundación Empleo Aspace, pues bueno, pues una que sería que puede triplicar el coste total de lo que le ha podido satisfacer el PDR, ¿no? Son inversiones importantes. Como he dicho ya a nivel de detalle anteriormente, pues el proyecto lo que quiere es ver si la valorización a través de la producción ecológica de leche de vaca funciona, ¿vale? Queremos probar y mejorar ese sistema tanto en su proceso como tanto en su plan general de producción como en sus procesos. Y bueno, el plan de producción general con el que abordamos después de todos los estudios previos que nos conducen a la rentabilidad era la instalación de una explotación ganadera para 35 vacas adultas, 28 serán productoras, ya empiezan las novedades, 7 serán nodrizas, emplearemos 24 hectáreas de pastoreo exclusivo, 24 hectáreas para la producción de los pastos de invierno. Eso dará lugar a otras cosas que se llaman más subproducto en otros sistemas de producción, pero para nosotros es algo a valorizar, que serán 10 novillas de recría de cada año, por supuesto, pero 25 terneros de 0 a 1 año y 8 novillas de 1 a 2 años y 23 terneros de 1 año a 18 meses. Es decir, cada 18 meses los terneros nacidos en la ganadería, que no son objeto de producción lechera, que han sido cruzados con semen de actitudes cárnicas, van a generar a su vez una carne de producción ecológica que entendemos también que es muy valorizable, que entendemos también que marca un hito de diferenciación respecto al sistema de producción de carne actual muy asociado al consumo de grano en definitiva, ¿vale? Leguminosas y graminíneas.
Nuestras pautas de entrada pues van a estar en torno a consumir 20-25 toneladas de concentrado para las vacas productoras y algo más para los terneros cebados. Nuestras salidas finales van a ser 23 terneros de un año a 18 meses de edad, terneros cebados, alimentados en régimen de pastoreo, y 180 toneladas perdón, 180 toneladas de leche de producción ecológica con un pastoreo que puede estar en torno a los 7 meses. Obviamente no tenemos capacidad de cambiar nuestra localización y hay momentos en los que Roncesvalles a 1000 metros de altura no se va a poder pastar. ¿Qué peculiaridades se van a testar en este PDR a través de este proyecto que vamos a testar en la producción de vacuno lechero ecológico? Pues bueno, nuestro proceso reproductivo inicial, sin aludir a marcas comerciales que ya hace un mes están anunciándose en la tele de que vuelven al mercado, alguno quizás con eso le baste para saber a quién nos referimos, bueno, va a haber una concentración de partos que va a asociar a una temporalidad de productos. Si nuestra leche queremos que sea de pastoreo, el grueso de la producción, más del 90-85%, debe producirse en los meses en los que en Roncesvalles es hábil el pastoreo, que es de abril, inicios de abril, los que lo conocen me dirán tempranero, hasta noviembre, y los que me conocen Roncesvalles también dirán, pues bueno, tardano, ¿no? Vale. Nuestro proceso de ordeño se adapta totalmente al pastoreo, en épocas, horarios, incluso en consumo de energía. Nuestro proyecto conlleva una dotación de energía fotovoltaica que nos hace todos los días plantearnos y tener dudas sobre cuál es la mejor hora de ordeño, ¿vale? De momento estamos en esa fase, pero bueno, evidenciamos las contradicciones de la carestía de nuestra energía, del consumo de energía, pero también nos hace ver que no todo es mejorar en nuestra eficiencia a través del consumo energético, sino cómo observar cómo están entrelazados las eficiencias del consumo energético y las eficiencias en nuestro proceso en sí de producción de leche, que conlleva per se a menores insumos de energía en función de qué horario y cómo se haga. Incorporamos en nuestra recría el nodrizaje, en definitiva, cada vaca adopta a 4 terneros y los lleva a cumplir lo que dice el reglamento de producción ecológica, 90 días con leche materna. Eso complica mucho, pero bueno, ya nos están dando sus gratitudes e ingratitudes. Las vacas nodrizadas se incorporan al sistema de producción y se sitúan en torno a un 80% de producción de sus compañeras que no han sido nodrizas. El proceso de alimentación se basa en la clave que sería hoy la estrella, el pastoreo dirigido. Pastoreo dirigido es poner en evidencia que pastar no es poner el ganado en el prado, sino medir la oferta en su cantidad y calidad si es posible, medir las necesidades del ganado y adoptar las ofertas diarias en cualquier entorno. Hablo del Pirineo de altura y hablo del fondo de valle. Mantener el ganado en la posición adecuada, en la superficie adecuada, al tiempo adecuado para que satisfaga al máximo posible sus necesidades alimentarias. Reincorporamos el suero que produce Aspace en la elaboración de sus lácteos a la alimentación de nuestros animales. Otra novedad que no era tan novedad, pero que nos ha sorprendido porque ha creado ciertas brechas o grietas en la legislación actual, que ha tenido que considerar y reconsiderar aspectos que había olvidado. El proceso de producción de carne tiene como estrella el cebo en pastoreo. Vamos a producir canales de carne totalmente diferentes, y digo diferentes porque bueno, van a ser diferentes a lo que realmente nos han acostumbrado pues, carniceros y todos los gremios relacionados con un tipo de carne que consumimos casi, diría ahora, que monocolor, con los matices que, por ejemplo, hoy desde el CPC han evidenciado y han tratado de valorar, ¿no? La producción de lácteos se intenta que prevalezca la producción de lácteos frescos porque entendemos, Aspace ha entendido que tiene una mayor valorización que lo que es el queso habitual. Voy cerrando diciendo que si entramos en harina y en cuestiones, tenemos a bien decir que en nuestro proyecto el pastoreo adquiere categoría de ciencia, es nuestro leitmotiv. Nuestros procesos de producción se identifican con índices como muy peculiares, y por resumir y ser breve, iré pues alguno que sea más significativo, como puede ser, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, los gramos de CO2 de menos obtenidos o producidos gracias a nuestro régimen de consumo de energía eléctrica, los gramos de residuos nucleares de menos producidos gracias a nuestro consumo de energía eléctrica fotovoltaica, ya no por el esfuerzo en sí de instalar, de promover, instalar y disfrutar de una instalación fotovoltaica, sino de adaptar nuestros procesos en la medida de lo posible al máximo uso de esas energías.
¿vale? Por supuesto, estamos rodeados de índices muy clásicos, que es número de partos, consumo de concentrado por vaca o por litro. Desde luego vamos a medir de la mayor o con la mayor dignidad posible la huella de carbono, en un entorno en el cual tenemos nuestras grandes dudas a la hora de determinar cuál es el método más científico, más preciso en cuanto a esa medición. Aspace, por su parte, os recuerda y os recalca que en cuanto a sus productos, unas de las principales características que quieren hacer valer es que está la integración laboral de personas integrada en ese producto, que ellos adoptan también la ecología y el kilómetro cero y la economía circular pegada a su etiqueta. En principio adoptan también, como nosotros, la vicisitud de producto de temporada, al menos en su principalidad, y que participan personas además bueno, que son del entorno y que tienen esas deficiencias que el mercado habitual difícilmente se las resuelve en cuanto a la calidad de su vida laboral, ¿no? Aspace adopta los envases retornables, reduce el plástico 1%, optimiza también el uso de energía fotovoltaica como nosotros y bueno, mira en los procesos también, como os he dicho, maximizar la eficiencia en el uso de la energía, ¿vale? Esos son los productos de Aspace. Este proyecto va ligado a un plan de comunicación pues, bastante extenso que en una parte terminó con el desarrollo de este PDR el 28 de febrero de 2021, pero como tenemos a bien decir que esto pues, no ha acabado, sino que va a ser un proyecto casi de vida continua en los próximos años, ¿no? Y hasta ahí yo casi prefiero despedirme con una frase que la clave de este proyecto va a ser consolidar los argumentos por los cuales consideramos que nuestra leche debe ser sensiblemente más valorizada por los consumidores y asociada a un nuevo sistema con un mayor pago por parte del consumidor, ¿vale? Necesitamos justificar ese mayor pago por parte del consumidor con externalidades actuales que podemos ir transformando en valores ya concretos de ventajas de este tipo de producciones. Prefiero pararme aquí y dejar, si existe hueco para cuestiones, para preguntas, y aquí termino, Damiana, ¿vale? Vale, gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras vais pensando, había una pregunta en el chat de Miquel para Aurelio que preguntaba si todos los animales necesitan geolocalizador. Aurelio, ya le has respondido que en principio de momento sí. En el chat no sé si quieres un poco elaborar la respuesta en ese sentido. Sí, bueno, es un tema que estamos trabajando de la mano de la Universidad de Zaragoza y de los ganaderos y de los pastores del Pirineo. Y bueno, a priori diría que sí. También es que es un proceso de aprendizaje conjunto de la tecnología y de la interacción con los animales, pero tenemos una línea de trabajo que es que tal vez con el tema un poco del gregarismo que hay en los rebaños, tal vez podamos, lo tenemos que experimentar, instalarlos simplemente en aquellos animales que conduzcan el rebaño y a partir de ahí poderlo hacer, ¿vale? Pero bueno, estamos un poco en ese proceso. También, bueno, un poco al hilo, ¿no?, de lo que estaba comentando antes el compañero, estamos trabajando con gente que está haciendo también ganadería regenerativa. Un poco para eso todavía estamos lejos, ¿eh? Estos dispositivos serán inteligentes, pero todavía no lo son tantos. Pero bueno, tal vez con el tiempo se pueda llegar ahí. Es decir, poder de alguna forma gestionar los rebaños para que no esquilmen el pasto. Solamente, bueno, pues poder que los animales puedan comer aquella parte en la que creemos que es necesario, y a partir de ahí un poco ir manejando los rebaños para tener un poco más productividad de pasto también. Esa es una de las cosas que se pueden ir haciendo con el tiempo, ¿vale? Es un camino largo que es cuestión de empezarlo y luego iremos viendo retos asociados. Gracias, Aurelio. ¿Alguna pregunta para José Luis o algún comentario a lo que ha comentado Aurelio? Vale, bueno, pues hasta aquí las presentaciones. Creo que hemos tenido ejemplos muy interesantes y diversos, ¿no?, de los proyectos financiados por la medida 16
en diferentes zonas que tienen algunos componentes más sociales, más tecnológicos, pero todos ellos están vinculados a un sistema de producción concreto como es el sistema extensivo, ¿no? Entonces, la idea ahora es un poco que podamos tratar preguntas más genéricas en torno a este sistema para todos los ponentes. Os animo a la audiencia a pensar un poco preguntas en este sentido y también quería animar a los alumnos de la Universidad Pública de Navarra del grado de medio rural que están con la profesora Quisquitzen Sausti también que se lancen. También los ponentes, si os queréis hacer preguntas entre vosotros, son bienvenidas. Por romper un poco el hielo voy a empezar yo y mientras tanto vais pensando y cogiendo un poco el guante de la última diapositiva de José Luis, sí que me gustaría lanzaros la pregunta de cómo podemos trasladar a los consumidores y a la sociedad en general las peculiaridades de este tipo de producción y las externalidades positivas que generan, ¿no? Que yo creo que es un reto común, ¿no? Que eso se acabe transmitiendo al consumidor y que acabe revertiendo, ¿no? en los productores. Así que bueno, puedo empezar por Sonia, por ejemplo. Si tuviese la respuesta a esa pregunta, sería feliz. Nosotros esto lo trabajamos fuera del proyecto, porque estamos todavía como muy en parvulitos, como se decía al tiempo, ¿no? Lo trabajamos con un proyecto concreto de valorización, de puesta en valor de los productos agroalimentarios locales y ahora mismo con el tema de los mercados y de las actividades de dinamización en mercados, intentando que todos los ayuntamientos, que en nuestra comarca somos entre 14 y 17 municipios más o menos, en los cuales había mucha feria local, cada uno la suya en el pre-COVID. Todo el año pasado aquello se cayó y teníamos bastantes de nuestras baserritarras que dependían en un porcentaje muy alto de los mercados y bueno, pues lo utilizamos un poquito para eso, para empezar a que se hable en las conversaciones, en algunas jornadas que organizamos también. Lo que repetimos mucho es que se traiga a las conversaciones de las cuadrillas lo que comemos y toda esta temática y luego con los niños y las niñas en las escuelas. Ahora mismo vamos a probar con visitas guiadas a los mercados de niñas y niños, visitas guiadas de esto. El mes que viene hacemos la primera prueba en el mercado de Santa Lucía en Orozco. Pero la verdad es que no hacemos más que copiar porque no se nos ocurre nada nuevo, ¿eh? Miramos mucho y ahora mismo nos hemos centrado con el tema ese de la dinamización de la compra en mercados. Hay mucho desconocimiento. Nos parece que no, ¿eh? Nos parece que no sé por qué creemos que lo rural y lo urbano, los productos agroalimentarios locales, la gente conoce, pero hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento de la existencia, de la facilidad de acceso, porque esa también es otra, ¿no? Es como otra de las retóricas que se suele oír. Pues que no puedes, ¿dónde? ¿Cómo? Bueno, pues nosotros de momento estamos en aportar un poco de conocimiento y de puesta un poco delante, que los tengas a la vista de momento. Gracias, Sonia. ¿Algún otro de los ponentes que quiera responder un poco? Sí, yo os puedo aportar dos cosas, ¿no? Dos conceptos distintos. Uno tiene que ver también con otro proyecto que desarrollamos para demostrar que ahora mismo en un valle del Pirineo, en un pueblo desde 1100 a 1500 metros, que es la localidad de Chía, quisimos demostrar que se puede hacer cultivo. Es decir, que antes, pues evidentemente, la agricultura en los valles del Pirineo se ha quedado pues, a los huertos de subsistencia, ¿no? Pero quisimos diseñar un producto y ponerlo en marcha, que es la patata de chía.
y está funcionando perfectamente y sale a un coste superior a una patata convencional, evidentemente, porque no puede ser de otra manera, pero la gente paga la diferencia del precio. Y el éxito de esto ha sido primero el diseño del proyecto, es decir, es un proyecto también pues como el de José Luis, ¿no? Primero colaborativo, es decir, es un pueblo que se une. Digo los mensajes porque la comunicación tiene mucho que ver, ¿vale? Es decir, el éxito ha sido porque el proyecto es bueno y además ha comunicado bien, ¿vale? Entonces es un pueblo que se une, es decir, todo el pueblo cultiva batatas. Dos, el segundo mensaje es como lo hacían nuestros abuelos, el sistema de cultivos tradicional. El tercero es contracción animal. Utilizamos la tracción animal en los laboreos de las patatas. Cuarto, por supuesto, es ecológico. Y quinto, lo comercializa un centro de personas con diversidad funcional, que es el Centro El Remós. Es un centro que también creé yo por cuestiones personales. Tengo un hermano con diversidad funcional psíquica y está ahí. Y creamos el centro y lo comercializan ellos. Entonces, cuando tú tienes un buen producto, cuando tienes un buen proyecto, sintetizas muy bien la comunicación sobre 5 mensajes, ahora mismo, cuando son proyectos además que el objetivo no es cultivar 1 millón de kilos de patatas, es decir, aquí estamos ahora mismo en 100.000, 120.000 kilos al año, se las llevan de las manos, o sea, la gente las compra, pero una pasada, ¿no? O sea, funciona muy bien, es un producto de temporada. Y entonces cuando los proyectos los hacemos bien y la comunicación es adecuada, sí que podemos concienciar y la gente sí que responde a esos pluses para poder hacer una valoración del producto distinto, ¿vale? Y por otro lado, y ahora me cambio de posición, desde la tecnología también podemos hacer, es decir, cuando hablamos de digitalización de ganadería extensiva, no solo queremos saber dónde están las vacas o dónde tal, o que no se pasen de determinados puntos, eso son funcionalidades que le podemos poner a la digitalización. Pero cuando hablamos de digitalización, pues por ejemplo, aplicando una tecnología que se llama blockchain, podemos obtener la trazabilidad entera de ese animal de una forma muy sencilla, porque esa tecnología no es cara, lo que es cara es la base para recoger los datos. Pero si digitalizamos los animales, pues con blockchain perfectamente cualquiera en cualquier momento podrá saber esa canal o ese trocito de carne a qué animal corresponde, dónde nació, quién es su propietario, qué le pasó durante su vida, y de una forma muy, muy sencilla, porque simplemente se trata de ir recogiendo datos y que esos datos estén almacenados, ¿no? Y además eso va a superar en credibilidad a cualquier certificado de calidad con mucha ventaja, ¿no? El blockchain es el notario de Internet. Entonces, bueno, pues por un lado una experiencia que con tecnología lo podemos hacer y con otra, haciendo buenos proyectos y con una comunicación adecuada, también se puede conseguir, ¿vale? Gracias, Aurelio. Lucio, vosotros que habéis trabajado con un producto concreto como la carne, ¿habéis trabajado este tema? Sí, nosotros en prácticamente todos los productos tenemos al final, primero de partida, para que tenga éxito un proyecto es que tenga que haber nacido de una petición, de una necesidad de alguien que esté en el mercado. Entonces, si te plantea una necesidad, pues tiene bueno, perspectivas de que se les pueda ayudar o no, pero por lo menos contesta unas necesidades. Nosotros donde sí le encontramos que le ayuda a los ganaderos y a las cooperativas y a las empresas cárnicas es un poco caracterizar y diferenciar un poco las producciones. Solemos tener en el norte buenas producciones de buenas calidades y eso lo tenemos que analizar y poner en el envase y hacerlo vender. O sea que sí que ayuda desde un punto de vista toda la diferenciación de la calidad nutricional de los alimentos y luego todo lo que le acompaña además, que si es bajo en producción de antibióticos, que si es con bienestar animal, que si es con huella ambiental reducida, que bueno, pues entran 17 huellas dentro del ambiental. O sea que todas estas características haciéndolas eso. Y ha cambiado la perspectiva un poco de mercado todo la venta por Internet. O sea, antes era muy complicado llegar bueno, pues a grandes comerciales o te dedicabas solo a producciones o a tiendas gourmet, pero ahora en otras producciones, nosotros además de la carne, sí que el 25% también atendemos otras producciones como es la patata, la huerta y demás, que no está atendida por otro centro de la comunidad autónoma. Y
no solo en la carne, sino en esas producciones, sí que se pueden hacer ahora proyectos y la venta por internet está funcionando y se puede dar una mejor salida a pequeñas producciones diferenciadas. No solo que sea a base de grandes cadenas comerciales, que también hay que atenderlas, o sea, sin problema ninguno, pero esas pequeñas producciones en zonas de montaña o con pequeñas producciones, la venta por internet lo está revolucionando todo. Gracias, Lucio. José Luis, desde vuestra experiencia, tienes el micrófono silenciado. José Luis, activa el micrófono. Estoy en ello. Ahora. Sí, ahora. Desde el principio yo había escrito el esquema de lo que pudiera responder si se me sugiere y coincidía con casi todos los que habéis hablado, ¿no? Hay dos formas de hacer sensible a un consumidor frente a una externalidad, que es la forma más fría, que es a través de la investigación, la ingeniería, cuantificarla. Y le puedes decir, pues mira, mi sistema de producción ecológica no emplea antibióticos, o hemos empleado 3 veces antibióticos, no consumimos grano externo más que a este nivel, lo puedes comparar con el sistema convencional. Esa es la forma fría, que no la desprecio por ese título o esa palabra, pues por evidenciar otra que bajo mi experiencia como técnico ha aparecido, ¿no? Y es que cada vez que alguien visita la finca de Roncesvalles y ve el sistema de producción y como persona que se da cuenta mucho más allá de lo que los técnicos le explicamos, pues ya no es que esté lo que decimos viendo vacas felices, ¿no? Sino que se empieza a ver gente feliz allí viendo a vacas felices, ¿no? Y esto lo decimos como broma, pero sí que observas que hay un argumento que no falla. Cuando la gente entiende un sistema bien conformado, bien pensado, con todos sus pros y sus contras, con todos sus hándicaps derivados de una legislación ecológica en este caso, que hace cosas que ha dictado el hombre sobre la naturaleza, y ahí pues el éxito del hombre es a considerar, ¿no? Pero bueno, cuando la gente lo ve a pie de obra, realmente queda convencido para ese gesto que hacen, que es la elección o el voto que hacen sobre un producto. Y entonces es cuando se dan por convencidos lo que decía nuestro compañero Lucio, ¿no? Cuando asocian esa postura de recoger ese proyecto en el lineal y asociarlo no solo a un sabor que se va a comer, no solo a una textura, sino a un montón de valores que están detrás que a él le satisfacen en aspectos, vamos a decir, no materiales, mentalmente sobre todo, ¿no? Y eso obviamente está cambiando. Yo no soy quien para meterme en la cabeza de nadie para decir lo que es lo mejor o lo peor, pero sí contarle a través de vivencias reales, que él las vea y que él decida. Y eso funciona muy bien para que las cosas sigan siendo externalidades, no pasen a ser computadas y cuantificadas en cada caso, que es la otra vía a la que he aludido, pero sí que son muy útiles de cara a la conformación mental de un elector que no deja de ser otra cosa que es un consumidor, ¿no? Está ahí. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat que también un poco se relaciona con esta de Ana. Ayer tuvimos otra charla virtual de la importancia de comunicar en la innovación rural y pregunta si estos proyectos cuentan con las redes sociales como canal de comunicación. Bueno, nosotros en la página web de Snepi está la información, y desde las redes sociales de Snepi, que está en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y creo que en Twitter, se va contando todas estas cosas, ¿vale? O sea que desde Snepi hacemos ese apoyo de comunicación también, que es muy importante. Todos estos proyectos, tú también lo conoces bien, llevan la exigencia plena de su divulgación, A priori tienen que haber presentado todos un plan de divulgación y comunicación muy estricto, muy nutrido y muy eficaz, y obviamente utilizando todas las redes disponibles, además de visitas in situ al proyecto, congresos, talleres, pero están presentes en las redes de forma amplia por exigencia, diría yo, ¿vale? Yo añadiría por exigencia, necesidad y sentido del propio proyecto, ¿no? Al final son proyectos que tienen ese carácter de compartir, de divulgar y de intentar dar solución a un problema existente en el sector o a una necesidad, ¿no? Sonia o Lucio. Sí.
Nada, igualmente es que es obligatorio, de obligado cumplimiento. Nosotros en los proyectos, además de divulgar y demás, un proyecto como este que hemos explicado hoy, claro, a quien hay que contárselo muy bien es a los ganaderos y bueno, las cooperativas y las asociaciones de cooperativas y demás, eso lo tienen bien estructurado, o sea, se ha llegado fácilmente a contarles cuáles son sus sistemas de producción para que cada uno tomara las decisiones que tuviera que tomar y lo otro, un poco las aplicaciones para la mejor organización, pues la tienen en activo, o sea, están trabajando. Por lo tanto, desde el punto de vista del objetivo del proyecto, que era los ganaderos de ovino y caprino de Galicia, pues está cumplido porque era un tema más, no era tanto de difundir hacia la sociedad. Con todo y eso, claro, se aprovecha el proyecto para hacer una difusión bueno, pues a través de todas las redes sociales, de páginas web y de, bueno, dentro de algunas jornadas y demás que hace principalmente Agaca, que es la que más se ocupaba de estos temas de difusión, pues bueno, es obligatorio. Gracias, Lucio. Sonia, ¿quieres comentar algo? Sí, en nuestro caso, primero que en el 2016 fue la primera vez que hicimos fue el Gorbeiago, que es el que os he presentado hoy, y ahora creemos que fallamos bastante, bueno, que no lo hicimos tan bien en la parte de comunicación. De hecho, no tuvimos ni página web ni redes sociales. El usuario o la persona consumidora final del proyecto eran las asociaciones de ganaderos del macizo de Gorbella y las instituciones que actúan en el territorio. Entonces, el método de comunicación a esos agentes pues fue el de talleres, jornadas y sobre todo mucha jornada de campo, de visitas al campo. Luego, claro, enlazándolo con el tema que estamos comentando ahora, última hora, evidentemente, si tienes que llegar a la sociedad en general, no son las mejores herramientas las que hemos utilizado nosotras en este proyecto. Aún y todo, aunque pues, se pueda considerar en el caso nuestro que las herramientas eran las suficientes, sí que constatamos y lo vemos todavía a día de hoy, que cuando han ido cambiando las personas en las instituciones y en las asociaciones, las personas que toman las decisiones, no hemos sido muy efectivos en lo de mantener la cadena, porque vemos que es muy frágil, El trabajo que creíamos que estaba asentado no lo está tanto. Entonces tenemos que mejorar. Cualquiera de los del panel, tanto quienes habéis compartido exposición como quienes nos están escuchando, si podéis recomendarnos algo, encantada. Porque bueno, aquí me tenéis o tenéis al equipo nuestro para, si podemos ayudaros en algo perfecto, pero también es otra cosa que siempre solemos decir, que somos muy egoístas, nos gusta absorber de todos y de todas. Entonces, también estamos dispuestas a poder aprender de cualquiera de las cosas que estéis haciendo en este campo concreto de comunicar para que los mensajes permanezcan y crezcan también. ¿Vale? Gracias, Sonia. Bueno, en esas estamos, en estas charlas, ¿no? También en compartir y aprender los unos de los otros. Hay una pregunta concreta ahora para Aurelio, desde la Universidad Pública de Navarra, que preguntan, a ver, ¿cómo se controla que no pasen de cierto límite los animales, si es con descargas, cómo se solventan los problemas de conectividad y batería de los collares y si hay algún otro dispositivo además de los collares? Ahora bajamos a lo concreto otra vez. Vale, vamos por partes. A ver, ¿cómo funciona este dispositivo? Este es un GPS, ¿vale? Básicamente son muchas cosas, pero bueno, es un GPS con un accionador. Entonces el GPS, evidentemente, cuando llega a cierto punto, pues ya activa el accionador.
El GPS no necesita de telecomunicación, o sea, lo necesita, pero bueno, va directamente al satélite. Es decir, no dependemos de la cobertura de telefonía móvil en este caso, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, salvo que esté en una zona muy boscosa, muy debajo de árboles, que sea un día muy nublado y tal, la conectividad es prácticamente 100%, ¿no? En ese sentido, con este dispositivo no tenemos ese problema. Sí que tenemos un problema de batería, porque tiene que estar conectado el dispositivo permanentemente. Es decir, el otro, el de Xorigue, una vez cada hora o como se programe, manda una señal y dice dónde está la vaca y todo lo que le ha pasado y ya está. Y se vuelve a apagar la comunicación. Aquí sí que tiene que comunicar. Entonces, son baterías que se recargan con placas solares. Y por ahora nos están funcionando bien, ¿vale? Es decir, que más o menos lo estamos resolviendo. ¿Cómo se acciona al animal? Pues bueno, igual que un pastor eléctrico, pero con una diferenciación. La intensidad de la descarga del collar respecto a un pastor eléctrico es 100 veces menor, ¿vale? Entonces tenemos al comité de ética de la Universidad de Zaragoza de veterinaria haciendo estudios y comparando todo esto porque es un tema que nos preocupaba mucho. Y antes de que llegue, que se le accione con una descarga eléctrica al animal, es un sistema como los aparcamientos de los coches, ¿vale? De pitido, ¿no? Primero suena una vibración, luego suena un sonido con diferentes intensidades que se va aumentando y al final llega la descarga. A la tercera vez que los animales, las pruebas que hemos hecho, nunca es necesario llegar a la descarga. Es decir, ya aprenden rapidísimo, asocian rápidamente la vibración y el sonido para saber que por ahí no, y se dan la vuelta, ¿vale? O sea que esto funciona de esa forma. Respecto a la conectividad de los otros collares, de los collares de Xorigue, que eso sí que necesitamos que haya cobertura porque tienen que transmitir datos, ¿vale? Daba muchísimos problemas porque hay muchas zonas en el monte que no tienen cobertura móvil. Entonces estamos equipando los territorios, concretamente el Valle de Benasque, con un sistema que se llama una red LoRa. Son antenitas que, bueno, no sé si conocéis, pero bueno, el Valle de Estos, que es un valle adyacente al Valle de Benasque, bastante grande y con una orografía compleja, con 4 antenas lo hemos resuelto. Es decir, es como un Internet de las cosas de baja frecuencia, ¿vale? La red LoRa. Y que además no solamente se hace para esto, luego a partir de ahí se pueden conectar un montón de dispositivos a un precio bastante económico, lo que es la instalación y la antena, y con eso lo estamos resolviendo. Porque si vamos a cobertura de telefonía móvil, primero que es más caro, porque hay que pagarle a la compañía de turno la tarjeta SIM de cada uno de los collares, y entonces con la red LoRa lo estamos resolviendo muy bien, ¿vale? Y si hay algún otro dispositivo, no, en principio nosotros tenemos estos dos y bueno, hay cosas por ahí, de otros, también, pues por ejemplo, nosotros con las vacas estamos intentando pues predecir los celos, si se ha quedado preñada o no, previsiones de parto, y hay bastantes cosas y un poco aquí de lo que se trata es de que se integren en un mismo dispositivo todas las funcionalidades para, bueno, pues para llegar a llevar una gestión digitalizada de las explotaciones. Sí, gracias Aurelio. José Luis, sí. Y Damiana, yo si me permites, quería hacer una pregunta a Aurelio. ¿El nuevo contexto sobre fauna salvaje os está abriendo alguna oportunidad nueva respecto a vuestra visión? Bueno, ya me callo porque veo que dices sí y te dejo. ¿Vale? Sí, pero te lo explico. Bueno, hace poco nos presentamos a un concurso de ideas de la Generalitat de Cataluña que la ganamos para un poco, pues eso, para ver cómo se podría con tecnología proteger a los animales, ¿no? Concretamente de los ataques del oso y del lobo. Y bueno, es una línea de investigación y evidentemente claro que tendrá una aplicación con inteligencia, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues está un poco por ver. Es decir, lo ideal sería poder equipar con tecnología a los depredadores, ¿no? Porque si los tuviéramos monitorizados con tecnología y eso fuera público, se pudiera compartir,
porque algunos de ellos están monitorizados. Lo que ocurre es que no se puede compartir la información precisamente para protegerles, ¿no? Entonces, si eso pudiera ser así, pues bueno, es tan fácil como que cuando llega un depredador y se aproxima a, yo qué sé, a 500 metros, a 1 kilómetro de un rebaño, pues saltan todas las alarmas y o bien a los animales los hacemos bajar o que se cambien de lugar o avisamos a los humanos para que vayan a protegerles, ¿no? O accionamos otro tipo de sistema. Es decir, la tecnología lo permitiría, pero tendríamos que monitorizar al depredador, ¿vale? Ese es un poco el tema. Ahora mismo ya nos ha ocurrido. Nos ha ocurrido concretamente con los collares de Ixorigué, un rebaño de vacas, porque lo que hacen es, en el momento en que hay un comportamiento anómalo, salta la alerta, ¿vale? Y el comportamiento anómalo es que de repente todos los collares, es decir, todos los animales han empezado a correr, que ha llegado el depredador, se han echado a correr, ¿no? Y eso salta la alerta, le salta al pastor y le salta al ganadero. Claro, ¿qué ocurre? Que si el pastor y el ganadero en ese momento están en el monte, puede actuar, pero si están en el pueblo, cuando lleguen te ha dado igual que te haya saltado la alerta, ¿no? Entonces, bueno, es un inicio. Es que esto es una aventura apasionante, porque es ir encontrando retos e irlos resolviendo poco a poco, ¿no? Y resolverlos con valores, ¿vale? O sea, porque aquí no se trata de coger la tecnología y sustituir a los humanos, no, se trata un poco de que nos ayude a los animales para hacerlos más sostenibles y que nos ayude a los humanos, ¿no? Con valores. Y entonces, van a aparecer un montón de retos y un montón de aplicaciones que con la tecnología tenemos que investigar, tenemos que buscar la solución adecuada. Pero a partir de ahí el campo es ilimitado para hacer cosas, ilimitado, ¿vale? Pero sí, evidentemente ya hay también, bueno, cosas como, por ejemplo, oye, y con esto podemos controlar dónde pastan los animales por ejemplo, para las declaraciones de la PAC. Pues evidentemente que se puede. Si los animales están digitalizados y tenemos un mapa de calor de dónde están, se puede saber perfectamente cada animal a lo largo del año dónde ha estado pastando. Claro que se puede. Y te da toda esa información. O sea, los caminos... Vamos, ni los imaginamos las posibilidades que tiene la digitalización para un montón de aplicaciones y de funcionalidades. Pero evidentemente los ataques de depredadores es uno de ellos y ya están ahí, ya nos están diciendo cosas. Gracias, Aurelio. Con estas perspectivas positivas de todo el campo que tenemos para innovar, bueno, yo creo que el sector primario es innovador, ¿no? Siempre ha innovado y va a seguir innovando, obviamente. Vamos a cerrar esta charla. Para acabar en tiempo. Os quería dar las gracias a los y las ponentes por vuestra participación, tanto en las presentaciones como luego en esta última sesión activamente. Gracias también a todos los que habéis participado como oyentes. Y bueno, como os he comentado al principio, esto forma parte de una iniciativa más global, promovida por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Y podéis seguir, aquellos que estáis en Pamplona, podéis ir a visitar la exposición en la Sala Muralla del Baluarte por las tardes de 4 a 8. Y seguimos también, tenemos otra charla el jueves sobre innovación agraria, que se puede y se debe, así que seguimos con esta línea. Y además el viernes 12 tendrá lugar de forma física en Baluarte la segunda parte del Laboratorio Vivo para crear nuevas ideas de cara a la siguiente convocatoria. Nada más, todo está en la web, como os he dicho, en ideasquebrotan.com y bueno, espero que nos encontremos en futuras actividades. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, hasta luego. Por favor, eskerrik asko.